Hola y bienvenidos. Mi nombre es Santi y hoy os traigo un tema que yo creo que es bastante útil y que no he encontrado información frecuentemente en internet. Hoy vamos a hablar de cómo organizo los contenidos de Basecamp. Esto que estáis viendo es mi Basecamp, donde a la izquierda arriba tengo mi colección, que es la colección que se crea por defecto cuando instalamos Basecamp. Y aquí he ido acumulando durante muchos años pues bastante contenido. La verdad es que tengo rutas de bicicleta, rutas de moto, rutas que he hecho en coche, rutas de senderismo, infinidad de waypoints, que si los pueblos más bonitos, que si puertos de montaña, en fin. Cantidad de contenidos que como os decía, he ido acumulando. ¿Cuánto contenido he ido acumulando? Pues la verdad es que más de 5.700 waypoints, 400 rutas y más de 700 tracks. Esto no es muy manejable, básicamente porque el buscador de Basecamp que está aquí abajo pues tampoco no es una maravilla. Lo cierto es que para encontrar algo tienes que escribir exactamente el nombre que estás buscando. No vale con buscar cualquier palabra o cualquier letra que contenga este contenido, lo cual hace que esto no sea muy manejable. Hace ya mucho tiempo me decidí a investigar métodos para poder organizar mi biblioteca de manera más eficiente. Y descubrí precisamente el concepto de biblioteca dentro de Basecamp. ¿Qué es una biblioteca en Basecamp? Pues básicamente es la posibilidad de disponer de diferentes colecciones y de poder ir abriendo, cerrando y ir cambiando entre ellas sin que afecte al contenido de esta colección que digamos es la por defecto. ¿Cómo funciona esto de las bibliotecas? Pues mira, dentro del menú editar venimos a las opciones y dentro de las opciones en el apartado de generales hay un apartado que habla opciones de bases de datos. En estas opciones de bases de datos es donde podemos ir creando diferentes bibliotecas de contenido, ¿de acuerdo? Yo podría generar, por ejemplo, una nueva base de datos, ¿sí? Porque ahora mismo en este momento solamente tengo la base de datos predeterminada. Puedo crear una nueva base de datos. ¿Vale? Y le voy a poner, pues no sé, el nombre que quiera, el nombre de mi próximo viaje, ¿vale? Evidentemente podría ser Islandia, no es el caso, pero bueno, ojalá algún día, quién sabe. Y entonces aquí me pide que ubique dónde quiero colocar esta biblioteca. Yo ya hace mucho tiempo que al utilizar Basecamp en diferentes ordenadores, lo que hago es que este contenido, estas bibliotecas, las guardo en un entorno de nube, de cloud, ¿sí? Existen muchos en el mercado. Yo utilizo de manera preferente Google Drive, pero también utilizo Dropbox, ¿vale? Pues por ejemplo, aquí en esta carpeta de Dropbox, pues puedo crear, por ejemplo, una nueva carpeta que se llame Islandia, ¿vale? Islandia, y le digo aceptar, ¿de acuerdo? De manera que esta va a ser la ruta donde se encuentra el archivo de la biblioteca. En el momento que yo le doy a aceptar, sí, esta biblioteca ya se ha creado aquí, como veis, y aquí tengo dos opciones. Le puedo dar a la flecha verde, donde me sale una ventana que me dice cambiar a esta base de datos, o le puedo dar a aceptar. En ambos casos, lo que va a pasar es que Basecamp se va a cerrar y va a volver a reiniciar con la nueva base de datos abierta. Y en este caso, como es nueva, que la acabo de crear, pues estaría vacía, ¿vale? Aquí, si le doy a la flechita verde, me va a salir un mensaje que me dice ¿estás seguro de que quieres cambiar? Le digo sí, se apagaría y se volvería a encender Basecamp. Y si le doy directamente al aceptar, pues ni me pregunta, cierra Basecamp, Basecamp vuelve a iniciarse. Y como veis en la pantalla, pues aparece la nueva base de datos completamente vacía. ¿De acuerdo? Aquí ya es donde puedo empezar a añadir mi contenido. Aquí ya podría empezar a importar waypoints, a importar tracks que me sirvieran de ayuda para elaborar la ruta que voy a hacer en Islandia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y como digo, separado de lo que es la biblioteca principal. Ahora, en el momento en que yo quiera volver a cambiar de librería, de biblioteca, directamente me vendría otra vez a opciones, generales, y en el desplegable podría volver a coger predeterminado y volvería a ver el contenido de mi biblioteca principal, de la que se crea por defecto
al instalar Basecamp. Como siempre que cambiamos de biblioteca, Garmin Basecamp se reinicia. ¿Vale? Y aquí veis, pues eso, mi contenido de mi colección principal. ¿Vale? El funcionamiento siempre es el mismo. Venimos a editar, opciones, generales, y aquí en esta lista ahora mágicamente, gracias a la magia de YouTube, han aparecido unas cuantas de las bibliotecas que yo utilizo frecuentemente. Selecciono, por ejemplo, esta, y al darle a aceptar, Basecamp se reinicia y automáticamente pues carga ya con el contenido de esta nueva biblioteca que está completamente separada de la otra. ¿Vale? Ajustaría el contenido y esta sería la ruta con todos sus waypoints, rutas, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya sido útil, que utilicéis este truco que os he dado para organizar vuestro contenido de las bibliotecas y espero veros en el próximo vídeo. Gracias, hasta pronto.